Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Vamos a plantear, a ver cómo nos organizamos los momentos de la clase de hoy, porque tenemos ahí algunas cositas importantes en este reacomodamiento que estamos haciendo. En primer lugar, vamos como a identificar en el encuentro de hoy tres momentos, ¿sí? Vamos a arrancar primero recuperando un poquito de la mano de Laura lo que fue la primera actividad práctica, cómo anduvieron, si se entendió la consigna, si pudieron resolverla. Vamos a meternos por ahí un poquito en el Miro y a chusmear cómo anduvieron esas producciones. Ese sería como el primer momento. Después vamos a hacer un bloquecito teórico. Ahí quiero avanzar un poquito sobre algunos conceptos y hacer un cierre un poco de esta primera lectura que hicimos, refrescar algunas cosas. Eso sería como la parte final. Y después vamos a destinar, y esto es importante, para todos y para todas aquellas que nos han escrito en la semana, porque están ahí con sus planes de equivalencia en el plan nuevo, que hicieron teorías de la comunicación y de la información, o cursaron teoría de la imagen, y bueno, para todo eso, para desenredar un poquito todo eso, nos vamos a destinar unos minutitos al final de la clase, ¿sí? Para poder charlar sobre eso. Así no, digamos, interrumpimos ahora la primera parte y lo hacemos medio engorroso porque hay mucha gente, la mayoría, que está empezando a cursar la carrera y por ahí no le afecta directamente estas modificaciones. ¿Se entiende? Claro, los ingresantes no estarían dentro de esta situación. Todos los Claro, no ingresantes están. de 23 los liberamos un ratito antes y nos quedamos con todos los demás y todas las demás. Claro, sobre todo para aquellos que tienen por ahí que resolver esta cuestión vinculada con comunicación 1, teorías de la información, teoría de la imagen, comunicación 2, bueno, todo eso lo charlamos un poquito al final de la clase. ¿Les parece? Sí, por mí sí. Bueno, Laila, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a pedirle a Laura si quiere compartir o ver cómo hacemos y Vale, yo vamos voy a a arrancar un poquito con la compartir práctica. la pantalla del Miro. ¿Cómo? Voy a compartir la pantalla del Ah, Miro, así vamos viendo desde ahí. ¿Sí lo ven? sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Mucha gente trabajando. Bueno, vamos a arrancar repasando la actividad. A ver, la actividad proponía, en base al texto de María Caso, detectar o descubrir, mediante algunos ejemplos visuales, qué era esto de los grados de iconicidad, ¿no? Y entonces seguramente con Mario la clase pasada estuvieron viendo esto de los grados de iconicidad respecto de la semejanza que tiene una imagen, dependiendo de sus procedimientos visuales, ¿no? Respecto de la realidad. O sea, cuanto más cercana es a la realidad, su nivel de iconicidad es más alto, porque es más próximo. Y cuanto más alejada es ese modo de representación o esos lenguajes visuales respecto de la realidad, digamos, su nivel de iconicidad es más bajo, ¿no? Entonces, algunas situaciones, como las que teníamos en el ejemplo, digamos, tienen que ver con las del grado de iconicidad, digamos, más alto, son aquellas que son seguramente, digamos, bajo procedimientos fotográficos, más directos, ¿no? Desde la realidad. En un grado medio se encontraban aquellas que tienen que ver con, ¿no? Con algún nivel ilustrativo, digamos, pero como bastante cercano o bastante detallado, digamos, con bastante nivel de detalle sobre la figura o la imagen. Y cuanto más bajo es cuanto va perdiendo cada vez más ese tipo de rasgos visuales, ¿no? Digamos, aquellos que tal vez por reconocimiento o digamos en realidad por alfabetización cultural,
sabemos de qué se trata, ¿sí? Pero los indicios visuales son cada vez menores, o son cada vez más alejados de la imagen real, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso bastante típico que está, por ejemplo, en este ejemplo de la ballena, tiene que ver con aquellos que nosotros en el diseño llamamos pictogramas, ¿no? Que tienen como un nivel de síntesis muy alto. Entonces el nivel de iconicidad respecto de la realidad o de detalle respecto de la realidad es muy bajo, pero tenemos un reconocimiento justamente porque digamos, tenemos esa alfabetización visual que nos permite conocer o saber de qué concepto o palabra o objeto se trata, ¿no? ¿Eso hasta ahí se había entendido? ¿Alguno tuvo una dificultad respecto de hacer ese tipo de relaciones entre el texto y la actividad? No, se entendió bien. ¿Se entendió bien? No, profe. Sí. Bueno, ¿alguno quiere, algún grupo quiere contar? Bueno, trabajaron un montón. Pero digamos, como para exponer un caso, porque no vamos a poder ver uno por uno, a lo largo de las clases, sobre todo cuando nos focalicemos en la realización de las actividades, lo que vamos a hacer es tratar de contar 2, 3 casos que permitan a la totalidad del grupo, digo, poder comprender la consigna, poder reformularla en aquel caso de que tal vez, uy, entendí una cosa y en realidad había que hacer otra, bueno, porque digamos, el propósito de las actividades tiene que ver con ir acompañando la bajada teórica y los textos y la bibliografía como digamos, a nivel búsqueda de imágenes y relevamiento de imágenes, justamente que nos ayuden a comprender esos conceptos que se trabajan a nivel teórico. Profe, una pregunta. ¿Sí? Hay una compañera que no, o sea, quieren que le acepte la solicitud para que le hagan, o sea, para que entre a la clase. Ahí vamos, estaba atenta al miro y entonces... Yo también, yo le voy dando ingreso a algunos. Bueno, dale, gracias Mario. Bueno, ¿algún grupo quiere contar? Yo había levantado la mano, pero somos del ¿Dónde grupo estás, Lucía, y tu grupo? Lucila, en el grupo 1, el que está amarillo a la izquierda. Bien, contanos. Elegimos el No, en concepto realidad, ¿cuál es payaso. el grupo, Lucía? Lucila, profe. Lucila, perdón, ¿cuál es el grupo? Está bien. Micaela Andriola, Constanza Casani, Alison Clause y yo. Ah, ahí están, acá están. Acá lo pusieron, acá chiquitito. Bien. Ahí. Elegimos el concepto payaso. Ujú. Al principio nos costó seleccionar las imágenes, porque cuando en el grupo interno nos pusimos a hacer una búsqueda, salieron muchas que no tenían que ver con los elementos del diseño visual, o sea, eran o pictogramas o algo, pero que no se encontraban enmarcados en, por ejemplo, una portada de libro, de revista, de CD, de lo que sea. Entonces tuvimos que hacer una selección mucho más fina para poder seleccionar estas imágenes y que cumplan con la consigna dentro de todo. Por ejemplo, si veíamos una imagen de Krusty el payaso de los Simpsons, intentamos que esté dentro de, por ejemplo, una gorra y no solamente una imagen de Krusty sacada de internet. Está muy Fue bien. más que Está eso muy bien que ese esfuerzo hicimos. porque, bueno, justamente, digamos, ustedes están en formación de diseño de la disciplina y entonces empezamos a mirar cuáles son los dispositivos del diseño, ¿no? En donde aparecen estos grados de iconicidad. No es que no los van a encontrar en otros, es que, digamos, en esta etapa de formación nos interesa focalizarnos en diseño, ¿no? En el diseño visual. Bien. Ah, pero- En las de abajo está un poco más
porque estas son ilustraciones y estas son fotografías. Esa es la diferenciación que ustedes hicieron. Claro. Ujú. En el grado de iconicidad alto, buscamos más que nada pósters de películas de payasos como más conocidos. La de McDonald's, de Ronald McDonald, es de una publicidad. Después, bueno, el Joker, una revista de La Garganta Poderosa, está Piñón Fijo, y después, no me acuerdo cuál era el otro, It. Después, bueno, pósters, ilustraciones, y después abajo, el nivel de iconicidad bajo, bueno, una portada de un disco de Katy Perry, después unos globos como formando payasos, un juego didáctico que simula un payaso, y después el que es un plato como de un sanguchito, estaba dentro de una receta de la página de Nestlé. Era de una revista online de recetas. Ajá, que hace una sustitución de todos esos elementos para constituir o representar el payaso. Bueno, está bien. Está muy bien. ¿Algún otro? ¿Algún otro grupo? Constanza y Lenia. Bueno, y Constanza, ¿dónde está tu grupo? El nuestro, a ver, espera que no me acuerdo qué número era. Me confundo con los números de los grupos de las otras materias. Ajá. Es uno que teníamos el concepto de frutilla. A ver si lo encuentro. Acá, ¿este? Somos el 10, Laura. Sí, ajá, ese. Muy bien. Ahí están, arriba están los integrantes. Buenísimo. Bueno, nosotros escogimos el concepto de frutilla, que en realidad, bueno, el día anterior, hace unos días, hicimos una llamada de Zoom entre todos, en realidad por el Google Meet, y ahí básicamente debatimos y charlamos un poco acerca de cómo podíamos seleccionar las imágenes, y por eso fue como todo en vivo, se podría decir, para que, por ejemplo, buscamos todos juntos en la llamada, cada uno desde su celular o su computadora, y los íbamos poniendo y presentando, y decíamos si nos parecía que iban alta, en media, en baja. También nos dimos cuenta de que había muchas imágenes así, al ser un concepto tan típico de frutilla, vos buscabas frutilla, diseño, y te salían un montón de cosas así, logos y todo eso. Pero tampoco nos queremos quedar con lo redundante, porque es muy fácil buscar alta y, claro, buscar imágenes de frutillas realistas y ya está, fotos de frutillas y ya está. Ajá. Pero quisimos ir más allá, que ahí hay una imagen que me parece que no se subió bien, que es tan alta, que es la de un frasco, pero es un frasco de mermelada, me parece, pero o sea, tiene forma de frutilla, es una forma de frutilla, y eso se armó más o menos un debate de si era en alta o en media. Sí, no se ve bien, pero A ver. No, pero sí se entiende justamente, digamos, que vos lo contás. Y, claro, bueno, preguntemos al grupo a ver qué opinan. no sé si están los chicos acá en la clase. No, bueno, no, pero no solamente de tus compas, sino Ah, sí, al sí, grupo en general, a ver qué opinan. Porque en realidad, digamos, estamos mostrando un Hola. caso, o dos, o tres, pero en realidad sirve para que todos, digamos, puedan llegar o a completar la consigna o a comprenderla, ¿sí? ujú. Porque no vamos a corregir esto como si fuera un trabajo bien, mal, digamos, sino No, sí, sí, se es una entiende. actividad que nos ayuda a generar como un cruce y una comprensión con respecto a lo bibliográfico y a la bajada teórica que hace Mario, ¿sí? Bueno, ¿qué opinan del frasco de frutilla con forma de frutilla, de mermelada de frutilla, puesto en alta? En realidad es más como figurativo, ¿no? ¿Me escuchan? Ajá. Para mí es bajo. Para Sí, mí, también es para bajo. mí es bajo. A mí me pasó, a nosotros en el concepto habíamos elegido el Captu y nosotros habíamos, no sé si puede poner, profe. Ahora estamos viendo este caso.
Laura, Sí. ay, a mí se me cortó, no sé, me perdí un poco, pero sí, en ese y después en el primer afiche del medio también había como una duda, porque no terminábamos de acordar en las opiniones y por eso decidimos ponerlo ahí también. Bien. Y aquellos que dijeron que es bajo, que es un grado de iconicidad baja, ¿por qué? No creo que sea bajo, yo creo que es como medio, porque o sea, es una representación de una frutilla, pero no es una frutilla, es un Sí, frasco con forma. sí, yo creo Así que que sería bajo no sería en realidad porque se entiende que es una frutilla. Ajá. demasiado extremista ponerlo en bajo porque se entiende. Va, en la imagen ahora no se ve con la calidad que la teníamos nosotros, pero se entendía a la perfección que era una frutilla. Y si El no tema va en está alta, en que yo creo que iría en medio. el grado de representación bajo, alto y medio, no es que no tenga que ver con que se entienda o no se entienda. Tiene que ver con cuán cercano es ese objeto de representación y su procedimiento de representación respecto de la realidad. ¿Sí? ¿Cómo es ese grado de semejanza? Ese frasco de frutilla, con forma de frutilla, ¿cómo es de semejante respecto de la frutilla, de la fruta? Para mí es bajo, porque ni siquiera el material te das cuenta que es vidrio, que es un frasco, está hablando más de un dulce que de la frutilla. O sea, para mí va más iconicidad baja que media o alta. Sí, para mí también. Aparte, si, por ejemplo, encontraban el frasco con forma de frutilla, pero no sé, adentro tenía algo de color, no sé, dulce de durazno, Ujú. como que también cambia, o sea, no es tanto por el frasco en sí. Casi como si no lo hubieran puesto, si fuera esa Claro, la situación, ¿no? O claro. sea, lo que Y hace podría ser una manzana. que nosotros podamos entender que ese frasco está apelando de alguna manera en su forma a que nosotros leamos el concepto frutilla, es todo eso, es la forma, pero que su contenido, por color, refuerza ese grado de semejanza respecto de la realidad. Pero no es la realidad, está muy lejos de la realidad. ¿Sí? Todos los otros indicios o todos los otros datos que nosotros culturalmente tenemos y sabemos son los que nos permiten llegar a esas conclusiones. Como bien dijo Lucila, si ese frasco tuviese un contenido de un color muy distinto a la frutilla, seguramente no podríamos hacer un grado de relación más directo como el que estamos haciendo, ¿sí? Pero no en sí, en su lenguaje visual, el grado de iconicidad de ese frasco es bajo respecto de la frutilla, ¿sí? Por materialidad, por transparencia, o sea, un montón de recursos que en realidad, o procedimientos que en realidad se alejan de la realidad, ¿sí? No logran Profe, plasmarla de manera tan directa, Profe, ¿sí? yo creo, por lo que entendí, que si yo hubiese tenido la frutilla, hubiésemos elegido ese concepto, creo que ni siquiera hubiese elegido ese frasco de frutilla para iconicidad baja porque no es una representación en sí del concepto. No sé si estoy equivocado o no, pero me ¿Por parece qué que consideras que no es una representación del concepto? ¿Cómo? ¿Por qué consideras que no es una representación del concepto? Porque por ahí hago la comparación con los otros diseños que ellos eligieron para iconicidad baja y son por ahí dibujos o ilustraciones de frutillas, que en sí es como que obviamente no es la representación fiel de la fruta, pero yo lo veo y entiendo que es una frutilla. Por más que tenga más o menos detalle, pero eso es un Si vos frasco de vieras de dulce. manera aislada esta imagen, ya sea en una publicidad o en la góndola del supermercado, ¿sí? Este frasco como imagen, ¿a qué concepto apela? Y para mí es como A una elegido frutilla. de concepto el frasco o la mermelada o algo así, tendría más iconicidad que con la frutilla. ¿Pero concepta mermelada de durazno?
¿A mermelada de sandía? ¿A mermelada de otra cosa? No, pero a la mermelada como que hace referencia, más que a la fruta. Ajá. Pero no está en un frasco común. No, hace referencia directa a que el producto viene de la frutilla directamente, o sea, es una frutilla. Por eso mismo, porque tiene la forma, el color y todo lo que te lleva a pensar que ahí adentro hay frutilla. No hace referencia directa a la frutilla, me parece que sí tiene que ver la imagen. No está mal. Está muy bien. Incluso, a ver, está bien desde el lugar de elegir una imagen, que justamente, porque lo que intentamos en este espacio es justamente no elegir imágenes, bueno, o directas, sí, pero también elegir aquellas imágenes que nos interpelen, que nos pongan en cierta crisis o situación de tener que realmente hacer un esfuerzo para ver cuál es su lenguaje visual, cuál es su concepto, a qué apela, cuál es su significante, su significado, su sintaxis de la imagen, ¿no? Que es todo lo que más o menos va atravesando el texto de María Caso. Claro, Bien. nosotros por eso la pusimos, porque sabíamos que se podía armar un debate interesante y la dejamos ahí. Está muy bien, está muy bien. Pero en sí, su grado de iconicidad, digamos, como imagen, es bajo, ¿sí? No deja de estar representando el concepto frutilla. Pero sus indicios son bajos. Los comprendemos porque culturalmente ya tenemos un montón de aprendizaje hecho, ¿sí? Cuando leemos esa imagen, entendemos todo lo que entendemos por nuestro bagaje cultural, por el contexto en el que vivimos, ¿sí? Sí, esto de que hay una mediación cultural que nos ha enseñado a leer, en este caso la frutilla, y podemos asociarlo, digamos, ¿no? Un poco de eso vamos a charlar después. Es lo mismo que claramente. Este está buenísimo, porque es como una especie de toalla, de tela, ¿de qué es? Es un póster, me parece. Un póster. ¿Pero qué tiene de frutilla ese póster? Y tiene una reducción, una síntesis bastante alta, porque se reconoce por el color y por los puntitos amarillos que son las semillas. No sé, que en realidad creo que la frutilla está al revés. Sí, incluso podríamos decir que está hasta más bajo que el frasco, ¿no? Sí. Porque ni siquiera el contorno, la forma final o el continente de esa imagen es similar, semejante a la fruta, ¿no? Es otro formato. Entonces ahí los disparadores o aquellas situaciones de representación que nos acercan al concepto son muy bajos, muy pocos. Si fuera un concepto más complejo, tal vez no tendríamos estos casos, ¿no? Porque los conceptos más complejos no tienden a representarse en un grado de abstracción tan alto, ¿sí? Los conceptos más complejos tienden a representarse o a elegir lenguajes o procedimientos visuales que tengan un grado de cercanía o semejanza con la realidad justamente porque son complejos, ¿sí? Porque si no, hay justamente una parte, digamos, del texto que inicia que dice que el diseño crea imágenes para el conocimiento. Si yo tengo como diseñadora, como diseñador, tengo que generar una imagen sabiendo que la condición es que la generación de imagen es que el otro conozca, que el otro aprenda a partir de la lectura de esa imagen, bueno, yo tengo que tener en cuenta, digamos, qué conceptos puedo llevarlos a un grado de abstracción muy alto o de grado de iconicidad muy bajo, y aquellos conceptos más complejos o más abstractos o más conceptuales, justamente, en los que yo voy a tener que hacer esfuerzos por el contrario, ¿no? De que tengan mayor cantidad de datos visuales que permitan la generación de ese conocimiento. ¿Sí? Y tal vez lo hagan en el igual tiempo de lectura que otro más conocido. Bueno, ¿otro caso? ¿Quieren que veamos otro caso?
me daba este frasquito que como no veo qué tiene, pero debe tener las frutillitas acá, ¿no? Sí, Más tiene el logo de la ilustración frutilla. o algo por el estilo. Es una frutilla que en el medio, o sea, es como si estuviera dividida porque en el medio la atraviesa la palabra, o no sé si ser mermelada o jam o algo por el Ah, estilo. pero digamos, está la frutilla de alguna manera más completa. Fui acá. Sí. Desarmé todo el... Bueno. ¿Otro caso? En el que tal vez haya habido alguna situación así, similar de estar en dudas. Profe, y volviendo a la frutilla, estaba viendo justo ahí la imagen que está en grado medio. Esa que es naranja no podría estar en grado bajo. Está. Sí. Sí. Sí, también, sí. Podría estar acá, más que allá. Obviamente todo este como pequeño... Estas pequeñas sectorizaciones pueden a su vez tener otra manera de escalar. De todas maneras, la cuestión es, digamos, comprender realmente, digamos, que para qué sirve saber esto, ¿no? Ahí parece que cambió la calidad del frasco, de la Sí. frutilla. Sí, ahí se leyó. Y puede ser por la conexión también, a veces cuando hay tantas imágenes subidas. Bueno. Profe, Habían nombrado el cactus, ¿era este el caso? Sí, profe, habíamos tenido una duda, por ejemplo, las de baja iconicidad. Por Ajá. ejemplo, para mí me parece los fotomontajes, como que cuando las veía para mí era como algo, bueno, con mi grupo como que se charló, como que daba la sensación que era un cactus, pero bueno, la forma en que estaba no. Por ejemplo, el logo, o sea, la textura, todo, el color me parecía como un cactus, pero no. No sé si estaba bien. Bien, Como que dudamos en colocarlo. Sí, el bien y el mal está como... olvídense de esa manera como de clasificar las cosas. En realidad, digamos, esto es más que nada, digamos, como niveles de comprensión, decir, bueno, pero me gustan esas tres imágenes. ¿Sabes a qué se refieren esas imágenes cuando se tratan de esa manera, el lenguaje visual? ¿Qué son? Más allá de que vos lo dijiste, hay un procedimiento que es un fotomontaje. O sea, hay algo que está en reemplazo de, ¿no? Ni los globos tienen esa textura de cactus, ni las lenguas reales tienen esa textura, ni los helados suelen dárnoslo con ese... Una sustitución. Es una sustitución, sí, y la sustitución que es, para adelantarnos un poco, vamos a ver más adelante algo de esto. Una metáfora. Una metáfora, son figuras retóricas. Así como hay figuras retóricas o las metáforas en la literatura, o en el ámbito literario, también lo hay en el lenguaje visual. No es hoy lo que vamos a ver, pero está bien, digamos, porque cuando se trata de imágenes visuales, digamos, de imágenes retóricas, en realidad ahí se está apelando a que no haya un grado de conexión cercano a la realidad, sino que solo traer una parte de ese concepto o palabra, que es el que nos interesa, supongo que será ese el que habrán querido decir, que es el de las espinas, el de la textura más bien hostil, y demás. Pero bueno, podrían estar acá, en un grado de iconicidad bajo, porque ninguno es cactus, directamente un cactus. ¿Y este? Y ese, no sé, para mí iba en iconicidad baja. Creo que mi compañera... Yo creo que queda... Sí. Queda en esta línea bastante más coherente que en esta, ¿no? Porque acá tienen otra serie de datos. Está el cactus completo, está el color del cactus, está la situación de contexto de que lo hace cactus, porque eso también, digamos, cuando uno representa una imagen,
no es lo mismo que tenga o no contexto, ¿sí? El contexto nos ayuda también como al grado de comprensión o de semejanza de ese elemento o de ese objeto respecto de la realidad. ¿Sí? Entonces acá hay un montón de datos, obviamente lo entendemos, como lo entendíamos en el frasco de frutilla, o como lo entendemos en otras cosas bastante más complejas, digo, pero acá hay una serie de datos que están acá que los eliminó. Eliminó color, le dio transparencia, ¿no? No le sacó el contexto, lo puso en una maceta. Se corrió. Bueno, ¿alguno más? ¿Algún grupo más quiere comentar? Ahora, yo yo lo hice solo. Ajá. Y no sé si eso era un inconveniente en la consigna. Por ahí justamente lo que sucedió en los otros 3 casos que vimos es que justamente esa discusión Está ausente. previa en grupo, claro, no está. Y está bueno tener discusión entre pares que tal vez vos, Rodrigo, estás más adelantado, estás en otro año de la carrera, digo, pero en el caso de ingresantes, bueno, está bueno porque tienen como esta primera lectura al texto, como la bajada teórica, y bueno, y esa reflexión primaria y más propia de alguien que recién se está iniciando, bueno, puede ser interesante, y debatir a ver qué imágenes, incluso hasta esto, qué imágenes pueden ser más propias de la disciplina y cuáles no, digo, hasta en ese nivel como más primario de la búsqueda, ¿no? Del relevo. Bien, sí, me hubiera gustado, publiqué para buscar grupo, pero llegaba el domingo y me escribió un compañero, yo ya lo tenía hecho, pues sentía que se me venía la entrega encima. Pero Y sí, lo terminé haciendo solo. no tenemos una fecha de entrega, sí vamos a ir haciendo actividades y las van a ir completando. Está muy bien, igual la responsabilidad, me parece que está bien. Está bueno poder cumplir con las fechas que ponemos porque justamente hace que podamos tener varios trabajos para elegir y para conversar también. Bueno, ¿algún otro caso? ¿Vos querías, Rodrigo? ¿Dónde estás? El mío es el frame 22, es el del concepto galgo. Ahí, al lado. Galgo. Ese. Estaba ahí atrás, la verdad. Ahí, es. Acá. Bueno, alto. ¿Alto qué es? ¿Una página web o una portada de web? ¿Y esto qué es? ¿Una publicidad? Sí, las primeras dos son de grupos rescatistas. Uh-huh. Y la otra es de una veterinaria, creo que vende ropa. Vende ¿Qué distintos es? productos. Este afiche. Esa es una ficha que encontré de un diseñador. No es de una marca en sí, simplemente es una pieza gráfica. Y después, más que nada, los otros eran ilustraciones. Ajá. Y bueno, esa, la que está en nivel medio, la del final, me pareció que era la más abstracta. ¿Y si es ilustración, es por diseño? ejemplo. ¿Es diseño visual? ¿La ilustración? Yo creo Para que una preguntar, arista no porque toca. quiera tildar bien mal, es para preguntar. Sí, está bien, sí. Yo creo que toca una arista que es lo que son los objetos puestos en el plano, ¿no? O sea, hay por ejemplo, en la segunda imagen, la que está después del póster, se eligió que el galgo tenga un nivel central, se lo puso como en un pedestal, está en el medio de la imagen. Creo Pero sigue siendo que... una ilustración.
sigue siendo una ilustración, pero Que no toca el está en un aspecto de... contexto o en una tipología de diseño. Puede ser simplemente una ilustración. Eso podría estar Sí, en el catálogo de un ilustrador. Ahora, sí, sí. es cierto que la ilustración, como recurso visual y como procedimiento, o sea, el diseño se vale de esos modos de representación, ¿sí? Pero en sí, los modos de representación no siempre son diseño, ¿sí? A menos que estén contextualizados en una pieza o tipología de diseño. Es como la ilustración, el dibujo, los planos arquitectónicos, bueno, cualquiera de los modos de representación necesitan como un contexto para que sean una pieza o una tipología de diseño visual, ¿sí? Es como la fotografía, lo que está acá arriba. Bueno, Exacto. esa fotografía puesta en una muestra de fotógrafos es una fotografía en una muestra de fotógrafos, pero no es diseño, ¿sí? Esa fotografía utilizada como recurso visual o representación visual contextualizada en la página web de una empresa, de un grupo de rescatistas, de una asociación, de una institución, entonces sí confiere lenguajes visuales para el diseño, ¿sí? Entonces eso también vamos a ir como ejercitando esa búsqueda, digamos. Por eso, digamos, tenía como esa doble capa de esfuerzo de bueno, de salir a buscar imágenes de diferentes grados de iconicidad, pero que estén contextualizadas en tipologías de diseño. Y las de abajo, ¿esta qué es? Esa también es una ilustración y me interesaban más igualmente en todo lo que seleccioné de nivel bajo, las últimas. La primera es una marca que también vende productos para galgos, chalecos, collares, pero me interesaba la síntesis que se hizo sobre el cuerpo, cómo se nota toda esa estilización que tiene el galgo, y al final seleccioné una trama hecha con es una trama que está hecha con el primer diseño. Pero ahí hay que hacer un poco de zoom, se ven los cuerpos de los galgos que conforman una especie de estrella. Compleja. Bueno. ¿No? ¿En serio? Bueno. Nahuel hacía una pregunta en el chat, Laura, acerca de esto. No la vi. No veo acá está. Dice, profe, tengo una duda. ¿Un dibujo realista con color puede agruparse en un grado de iconicidad alto, teniendo en cuenta que se asemeja mucho a una si se asemeja mucho a una fotografía? Sí. Y también ahí está María José, que levantó la mano. Habla, María José, si querés. No, había levantado la mano para cuando viéramos el nuestro. No, nada con referente a otra cosa. Bueno, veamos ese último, a ver. Es el número 7. Este. El verdecito. Ese. Bueno, nosotros primero, debatimos cuál va a ser el concepto. Estábamos entre Marilyn o Chaplin, y nos gustó más Marilyn Monroe. Nos basamos en lo que era alto, en la iconicidad alto con las fotografías, y vimos diferentes soportes, tanto el disco como una portada de revista, en color, en blanco y negro. Bueno, después en los medios seguimos mirando y diciendo, todavía seguimos viendo a Marilyn, ya sea en un dibujo, en unas sombras que están de un fondo de una revista. Después hay una como serigrafía, pero seguíamos viendo a Marilyn. Y después, en la iconicidad baja, dijimos, vamos a, si bien son
el vestido levantado de Marilyn, que sabemos que es ella, pero tranquilamente podría haber sido otra persona. Entonces, en eso fue lo que fuimos clasificando en alto, medio y bajo. Bien. Sí, acá ya lo mismo, ¿no? Si bien las imágenes están bien clasificadas y es claramente grado de iconicidad baja y todo lo que dijimos recién, sabemos de qué se trata, sabemos de qué concepto, personaje, además estamos hablando, digamos, porque ya hay ciertos rasgos característicos muy típicos de ese personaje que nos trae al personaje completo, ¿no? Nosotros vemos la boca y vemos el lunar, y tenemos dos grandes datos, como con la frutilla, dos grandes datos para entender el concepto. Ahora, no se trata de piezas de diseño, salvo esta, que puede llegar a ser un póster, una publicidad o algo, después el resto son ilustraciones o imágenes que pueden ser usadas incluso en otros contextos que no sean el diseño visual. Sí. Sí, Pero el último es un están bien stencil. elegidas en cuanto a la argumentación y a la explicación, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo, porque acá trajeron otra complejidad que es la de un personaje, ¿no? Que no tiene Sí. que ver con una palabra o un concepto más general. Hay en este tipo de imágenes, bueno, en esta imagen, digamos, ya mundialmente conocida, digo, pero se atraviesa por otras capas culturales, que si se tratara de un personaje más regional o más cercano, digo, habría otra serie de personas a las que les mostramos estas categorías con este concepto, y no las comprenderían bajo ningún aspecto, incluso aunque fuera fotográfico, incluso aunque fuera cercano a la realidad, porque esa realidad no la conocen. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, si se tratara de un personaje como muy local, y se la mostramos a alguien de otro país, de otra cultura, por más grado alto de iconicidad que se trate, o sea, solo podrían relacionarlo con el término persona, humano, ¿no? Con otros conceptos, pero no traerían la palabra o el concepto Marilyn, no traerían ese grado de comprensión. Sí. Sí, sí. ¿Alguno más? Y así cerramos. Me parece que está bueno el trabajo que hicieron y los debates. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? En realidad no sería presentar el trabajo, sino en lo personal. A mí como que hoy cuando empezamos con el grupo a compartir las imágenes de lo que íbamos a subir, bueno, cuando ahora le estábamos dando forma, cuando le hicimos la selección de las imágenes, como que yo siento y se me complica un montón, obviamente por ahí las imágenes de iconicidad altas es muy fácil seleccionarlas, pero ya cuando vamos a la del medio y el bajo me parece como re complicado, a mí por lo menos, hacer la selección de cuál es alto y cuál es medio y cuál es bajo. Y empiecen por conceptos bien llanos, ¿no? Conceptos estos, digamos, que sean irrefutables, o sea, frutilla, conocidos, simples. Empiecen buscando por ahí. Y haciendo el esfuerzo que sean como imágenes de la disciplina del diseño visual. Y tal vez eso les permita después encontrar otro tipo de conceptos más complejos. Por ejemplo, manzana es un concepto llano, digamos, claro, no ofrece dificultades en cuanto al concepto en sí mismo, ¿sí? Y sabemos que hay conceptos que están, bueno, que vamos a encontrar muchos modos de representación, ¿no? Están representados de muchas maneras, están en marcas, están en afiches, están en imágenes de películas, están en muchas tipologías. Están en packaging. Bueno. Mario, ¿te parece que veamos alguno más? No, creo que estamos, salvo si hay alguien que desee, necesite o se haya quedado con dudas acerca de la producción, de lo que hicieron y demás, y quiera
sacarse alguna duda o preguntar. Creo Sí, que o se está dificultad, apagando. digamos, para usar la herramienta esta del tablero de Miro, de subir las imágenes, por ahí que haya hecho el trabajo, pero no haya tenido la dificultad de presentarlo. Aprovechen, en caso de que quieran hacer, estoy ahí apagando un celu que estaba haciendo ruido. Si no, damos una vueltita. Yo quería saber qué opinaban sobre nuestro trabajo, es el número 20. No sé, Laura, si querés que hagamos alguno más, que cuenten y listo. ¿Vale? Con el de Giselle y su grupo, ahí cerramos esta primera parte. Bueno. Cuenten. Cuenten, Giselle y el grupo, un poco cómo llegaron a esa producción. Giselle. Bueno, alguien del grupo, porque la idea es más que nosotros podamos hacer una evolución, especialmente ustedes, cómo justifican, explican y demás, por qué hacen esa selección, por qué Están lo Juana, exponen, ¿no? Esa es un poco. Giselle, Guillermina, Anabela y Morena. ¿Alguna que quiera contar, como hicieron las compañeras recién y los compañeros? Sí, Ahí está Juana. sí, el nuestro es el de los pingüinos. Sí, el de los pingüinos. ¿Querés contar? Parece que tiene problemas de conexión porque no se le escuchaba Parece cortado. ser No sé que si se todo le escuchando. entrecorta, ¿no? La conexión. ¿Alguien más de ese grupo que pueda ¿Qué más estaba? aportar? Guillermina decía, Morena. Morena, Anabela. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, no, nosotras en un principio empezamos eligiendo imágenes con, bueno, con un alto grado de iconicidad, buscamos, bueno, pósters de películas que estuviera, digamos, la imagen de los pingüinos representada lo más parecida a la realidad. Y después fuimos buscando, bueno, acá en el medio, bueno, y pusimos un póster de la película Los pingüinos de Madagascar, también de Club Penguin, y bueno, después ya nos fuimos más a lo que son los logos en el bajo grado de iconicidad, y eso fue un poco lo que hicimos. Algunos con mayor cantidad de datos y otros con como lo que hablábamos recién, ¿no? Con muy poquitos indicios. También tiene la apoyatura verbal, eso no es menor, o sea, no es lo mismo ver esta imagen ahí que ahí, ¿no? Aunque esté en inglés la palabra. ¿Sí? La palabra nos termina como de completar el significado, el concepto de esa representación. Está muy bien, porque eso poquito ya nos da los indicios de pingüino. Y nosotros, los diseñadores, sobre todo lo que es en logos, logotipos y demás, trabajamos mucho con este grado de abstracción y de síntesis. Bueno, muy bien. Bueno. Lo siguen completando. ¿Alguno o alguna tiene alguna inquietud técnica con el uso del Miro? ¿Se les complicó y demás? Vemos que digamos, el volumen de producciones fue alto, está bien, pero bueno, sepan que la idea es ir trabajando todo el cuatrimestre.
general sobre el Miro, así que si surge alguna duda o alguna inquietud, háganoslo saber. Sí, si bien es una herramienta intuitiva, bastante intuitiva, digo, al principio puede ofrecer, de no saber cómo subir los archivos. Muchas veces si los archivos son muy grandes, ¿no? Si pesan mucho, no nos deja el Miro subirlos. Eso está bueno, porque si no después en las conexiones no se leen. Exactamente. Bueno, segundo momento. Entonces, vamos a un poco a partir también, yo fui tomando nota de algunas de las cosas que fueron apareciendo ahí en lo que conversamos. Avanzar un poquito más en las cosas que veníamos conversando, sobre todo la semana pasada y la primera clase. Me interesa un poco, voy a usar bastante el chat, por lo menos en la primera parte, algunas palabras interesantes que tienen que ver como sentidos, mediaciones. Recuerden la importancia de por ahí tomar nota, ¿no? O algunos registros, matrices culturales, porque de alguna manera representa como la forma de anudar un poco esto que venimos conversando en esta primera aproximación que hacemos al universo de lo visual. Recuerden que la semana pasada conversamos un poquito sobre la palabra signo. ¿Se acuerdan? Que tomábamos la unidad, esa mínima de sentido que es el signo, remontábamos un poquito al origen de su estudio en el campo de la lingüística, después lo ampliamos al campo de la semiótica, y eso nos permitió salirnos exclusivamente del campo de la lingüística para hablar de signos visuales, ¿sí? O del campo de lo visual, de la comunicación visual, del lenguaje visual. ¿Recuerdan parte de lo que charlamos el martes pasado? Compartimos ahí algunas presentaciones sobre las clasificaciones, hablábamos de signo, de índice, de ícono, hablábamos esto que charlábamos recién sobre altos y bajos niveles de iconicidad, lo pusimos en aplicación ahí con varios ejemplos, el de la frutilla, por ejemplo. Pero en este aspecto, fíjense qué importante que es esta dualidad respecto de cuando nos posicionamos, o cuando miramos, o cuando nos exponemos a signos en tanto usuarios o usuarias, desde el sentido común, desde esos aprendizajes que hemos hecho históricamente, de cómo atravesamos esa alfabetización visual y nos enseñan a ver de determinada manera, a mirar ese universo visual. Y esta otra parte, que es un ejercicio del cual empezamos a tironear, que recién comentaba Laura, que es empezar a posicionarnos en el lugar de quien produce piezas visuales. Estos primeros ejercicios bastante embrionarios tienen que ver con diagnosticar, relevar, mirar, ¿no? En todo caso, piezas que ya están producidas, que yo las convoco, individual o colectivamente, las traigo, las selecciono, las ordeno, las jerarquizo y las analizo. Pero ya el rol empieza a correrse desde esa mirada ingenua para empezar a tener un posicionamiento crítico respecto de eso que estoy por ahora evaluando, mirando, analizando. Esta dualidad es fundamental. Y además no solo es fundamental, sino que tiene que ser cada vez más consciente. Las miradas de ustedes empiezan a dotarse cada vez más de un perfil más profesional, en camino, en formación. Digo, no, pero ese es un poco el objetivo. Que ustedes empiecen a despegarse de la mirada más desde el sentido común que pueda ser toda aquella persona que no está formándose en el campo del diseño visual. Y en esto, yo quiero proponerles por lo menos 2 lecturas muy cortitas, que ya están en el campus, en Comunicación 1 las van a encontrar, que nos ayudan a poder
fortalecer esto que plantea María Laura Caso, y que lo vamos a ver con dos referentes, semiólogos e intelectuales muy importantes. Uno es un texto que seguramente lo van a trabajar, porque es un texto más pragmático, más desde el ejemplo, muy amigable, que es, lo voy a anotar acá, El señor Sigma, que es un textito de 2 hojitas de Umberto Eco. Y el otro es La cocina del sentido, de Roland Barthes. Miren, muy en consonancia con esto de lo que les estoy diciendo, ¿no? Vamos a compartir un poquito la pantalla, que les quiero compartir pantalla. Muy sintético, ¿no? Esperen que bajo esto acá. Miren lo que dice Sigma. Bueno, el señor Sigma, cuando lo lean, es, digamos, un caso así muy traído al ejemplo para poder explicar cómo los seres humanos somos seres sociales y que necesitamos para la vida en sociedad, esto que conversábamos el martes pasado, la interacción. Pero esa interacción se da solamente a partir de compartir algunos signos que convencionalmente, culturalmente, nos ponemos de acuerdo en unos significados relativamente comunes o acordados, digamos, ¿no? Eso nos provee la cultura, esos sentidos, para poder comprender y leer esos signos de una manera más o menos común. Estos signos, dice Umberto Eco, no son fenómenos naturales. Ojo con eso, porque es una definición importante. Los fenómenos naturales no dicen nada por sí mismos. Los fenómenos naturales hablan al señor Sigma en la medida en que toda una tradición campesina le ha enseñado a leerlos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el martes pasado de cómo en ese proceso de socialización que atravesamos hay también una socialización visual, una alfabetización visual? No miramos, no aprendemos a leer o a mirar imágenes, escenas, composiciones en el vacío, sino que miramos a partir de toda una tradición que nos contiene y que nos ha enseñado a mirar. Por supuesto que esa tradición es inestable, se mueve, está construida también ideológicamente. También en ese proceso de socialización hay actores y actrices sociales que tienen un peso hegemónico mucho más fuerte y una determinación en esa construcción más fuertes que otra. También operan procesos de resistencia, por eso es dinámico, es inestable. Pero vuelvo, hay toda una tradición campesina, en el caso del que está hablando Umberto Eco, que ha enseñado a leerlos, a los signos de determinada manera. Así pues, Sigma vive en un mundo de signos. No porque viva en la naturaleza, sino porque incluso cuando está solo, vive en la sociedad. Esa sociedad rural que no se habría construido y no habría podido sobrevivir si no hubiera elaborado sus códigos propios, sus propios sistemas de interpretación de los datos naturales, y que por esta razón se convertían en datos culturales. ¿Se entiende? ¿Se alcanza a ver? Sí. Ahí hay, en ese ejemplo que ustedes van a leer, hay ¿Quién es una... el mequetrefe que me está diciendo groserías? ¿Cómo? Hay un mequetrefe diciéndome groserías por privado. Ay, es otro denso, profe. ¿Quién? ¿Maximiliano? Sí. Ahí lo quitamos. Bueno, digo, esperen que saco esto de acá. En primer lugar, de este texto de Umberto Eco, lo importante es tratar de focalizar en el signo como una instancia importante vinculado con lo cultural, con lo social, con lo histórico, que performa
que le da un andarivel a nuestra forma de mirar, para poder concluir de que la mirada nunca es en el vacío. Y ahí hay otro pasaje en el otro texto, que es La cocina del sentido, de Roland Barthes, donde él habla, fíjense, este es un texto también muy breve, de 2 páginas, ¿no? Donde él habla un poco en el mismo sentido que Umberto Eco, y él dice, cuando hablamos de la semiología, algo dijimos el martes pasado, si en algún momento las tareas de la semiología, como esa disciplina encargada del estudio de los signos, crecen incesantemente, es porque de hecho nosotros descubrimos cada vez más la importancia y la extensión de la significación en el mundo. La significación se convierte en la manera de pensar del mundo moderno, un poco como el hecho constituyó anteriormente la unidad de reflexión de la ciencia positiva. Bueno, Roland Barthes es un poco más abstracto, pero un poco él hace referencia a cómo determinados sistemas de signos, ¿sí?, chiquitos, en este caso, las músicas, los rituales, el vestuario, el alimento, las imágenes, etcétera, etcétera, ese pequeño compendio de signos están cargados de un sentido que nosotros, como integrantes de ese conjunto cultural, le atribuimos y los podemos leer. Por algo, o por eso sucede, cuando determinado colectivo se identifica con determinada ropa, o con determinados piercing, o con determinados, no sé, estilos de música, etcétera, etcétera, somos capaces de poder leer esa acción, incluso visual, a partir de algunos parámetros que nosotros ya hemos incorporado. Nunca naturales, sino construidos históricamente. Martín Jesús Barbero dice, en un libro muy famoso que él tiene, que se llama De los medios a las mediaciones, dice, hay un montón, digamos, lo que sucede entre ese objeto que está ahí afuera y mi cabeza es una mediación, ¿no? Hay una mediación. La mediación permite ver que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro. Tomás, ¿querés decir algo? Pinchando la bola. ¿Cómo? Es medio pesado. Se unió uno a hinchar las bolas. Bueno. Es el mismo de antes, profe. ¿Cómo? Es el mismo chabón de antes. Vamos a tratar de concentrarnos un ratito en esto y le pedimos por ahí a los que no tienen ganas de estar que no interrumpamos, ¿sí? Digo, el conocimiento no es un objeto, dice Martín Jesús Barbero, sino que se pasa de uno a otro y que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la interacción social, ¿no? El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmerso. De hecho, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano de lo social y después en el plano de lo individual. Esto es anecdótico, pero es para que podamos comprender o romper esta, digamos, esta verdad que a veces arrastramos o que nos hace ruido de pensar que reside en nosotros la verdad de la mirada. Y el primer objeto a deconstruir, a desnaturalizar o a desarmar es esta verdad. Nuestra mirada está atravesada por un montón de instituciones, hechos, grupos sociales, etcétera, etcétera, que nos han enseñado a mirar. Fundamental. Esto es fundamental poder comprenderlo. No podemos nunca pensarnos por fuera, dice Jesús Martín Barbero,
de el medio social en el que está inmersa la persona. Como usuarios y después también como productores. Porque también nosotros, y esto lo vamos a ver en las unidades venideras, en las unidades que vamos a ver un poquito más adelante, cómo en tanto productores y productoras de piezas visuales, nos reconocemos, nos situamos, nos posicionamos de determinado lugar, cada vez más consciente, para la producción de esas piezas visuales. No las hago nunca en el vacío, neutras, ingenuas, no. Siempre los pies en la tierra, pensando qué prácticas sociales me atraviesan, qué construcciones ideológicas me definen, cuáles son aquellos estereotipos o clichés de los cuales me alejo. Cuanto más pueda transparentarlo, deconstruirlo, desnaturalizarlo, más profesionales, más críticas, más deconstructivas van a ser nuestras producciones profesionales. Y avanzo un poquito más. Hago un paréntesis. En diseño 2 hacemos un ejercicio que tiene que ver con esto, que se llama anatomía del diseño. Y justamente es una mirada para como poder descubrir las capas geológicas que hacen a cualquier producción de diseño. Y que esa producción de diseño, desde nosotros, siempre está atravesada por nuestros, digamos, como geológicamente, la mirada del teórico que lo hace es como una analogía con la geología, ¿no? Con las capas Claro. de suelo, con el descubrimiento de esas capas geológicas que hacen, digamos, que en esto que son capas históricas, capas culturales, que cuando nosotros producimos, sí o sí, y aunque sean a nivel inconsciente, están presentes. ¿Sí? Que nuestras producciones son nuevas vinculaciones sobre aquello que conocemos. Inconsciente. Mi primo quedó inconsciente de la piña que le di. Ahí hay otro colado. Y entonces esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sería como anatomía de la mirada. ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué comprendemos lo que comprendemos? Digamos, porque justamente estamos atravesados por diferentes... ahí admitimos y sacamos algunos y admitimos a otros que sí son conocidos. María José dice, por eso que cambian culturalmente y no individualmente desde una cultura social. Sí, va en ese sentido, lo que plantea Laura va en ese mismo sentido, ¿no? En el hecho de pensar que las producciones estéticas, que las producciones visuales y demás, nunca se hacen en el vacío. Esto es importante, chicos y chicas, es importante agarrarlo, ¿no? Y tenerlo a mano siempre porque es un ejercicio hasta de metacognición, ¿no? La propia problematización del profesional lo obliga a hacerse esas preguntas. ¿Desde dónde estoy produciendo esto, analizando? ¿Qué es lo que busco reconocer? ¿Qué es lo que busco no repetir? ¿Qué cosas busco visibilizar? Digamos, hasta los niveles más técnicos en la producción tienen que interrogarse desde ese lugar para poder transparentar en todo caso, ¿no? Esas producciones. Y en todo caso también dice, como se dice María Caso, que las imágenes del diseño o el lenguaje visual son imágenes creadas para el conocimiento. Justamente también como productor tengo que conocer cómo conocen los otros, cómo conocen otros, cómo leen los otros, qué aprendizaje tienen sobre lo anterior. Justamente para poder producir imágenes que produzcan conocimiento, dijo también. Claramente. Por eso es importante pensar las imágenes y las producciones estéticas en un escenario o una matriz cultural que la dota de sentido, que la significa, que la explica, que las historiza. Hay un hilo invisible que cruzamos como productores y productoras con ese otro que está del otro lado para entablar un proceso de comunicación, con la pretensión de pensar que esa producción no siempre, es más, diría casi nunca, es acabada, determinante, unilateral, donde el que produce lo sabe todo,
lo hace todo, lo resuelve todo. Y ahí me meto con el otro tema importante, que es situarnos en estos procesos de comunicación. Del otro lado de quien produce, hay otros y otras, con sus saberes, que también hacen una recepción activa, en muchos casos, de esas producciones, a partir de sus esquemas conceptuales, que en algunos casos coinciden con los nuestros, pero no siempre, que tienen esquemas conceptuales colectivos, individuales, ¿no? Es importante eso. Cuando uno se pone en rol de producción, abrir el juego de saber quién está en el otro lado y quiénes pueden ser esos posibles receptores. Hay como un punto ciego que se escapa de la mano de quien produce y quien completa el sentido está también del otro lado. Miren, vamos a escuchar un cachito a un escritor mexicano que se llama Juan Villoro. Profe. Sí. Hay otro metido. Ese, Danilo Beis. Bueno, qué lástima. No acepta ninguno más, profe. Bueno, no aceptemos, no aceptemos. Pero Bedis vamos a está en compartir la lista de nuestro... Está inscrito en Es el que se campus, puso todo. el mismo nombre. ¿Ah, sí? Bueno. Miren, vamos a escuchar un cachito a Juan Villoro, que habla un poquito de esto del sentido. A ver si lo escuchan bien. ¿Yo me tengo que silenciar para que se escuche mejor? ¿O no? No, me parece que no sale sino el sonido. Bueno, veamos. A ver qué dice. ¿Qué tan importante es un lector para un libro? Esto es algo que a mí siempre ha cautivado y tiene que ver con algo que está en la mente de las personas desde hace mucho tiempo, que es la idea de que algo esté completo, de que algo sea redondo, decimos nosotros. Los seres humanos tenemos 10 dedos. Nuestros 10 dedos le han dado un valor muy especial al número 10 y por eso usamos un sistema decimal. ¿Qué pasa cuando una cuenta es de 9, de 8, de 7? Nos parece menos redonda, menos completa que una cuenta de 10. Y les voy a contar una historia al respecto. Es una leyenda china, tiene que ver con el emperador amarillo. Era un hombre poderosísimo. Y una vez se enteró que en su reino había una persona totalmente feliz. Y esto le dio mucha envidia, porque el emperador amarillo tenía todos los lujos que podía tener alguien en China, pero le sorprendía que alguien pudiera ser más feliz que él. Reunió a su consejo de sabios y les dijo: hagan que este hombre, que está tan contento, ahora empiece a sufrir. Y el más sabio de todos los sabios le dijo: no se preocupe, emperador, lo vamos a lograr. Al día siguiente fue al jardín del hombre feliz y este sabio roció, desperdigó, repartió, escondió 99 monedas en el jardín del hombre feliz. ¿Qué sucedió? El hombre salió a su jardín como todos los días, vio una moneda, le sorprendió, vio otra, empezó a recoger monedas. Y al cabo de todo el día se encontró con que tenía 99 monedas. ¿Y qué pensó este hombre? Aquí es donde viene la idea de la redondez, la idea de que todo tiene que estar completo. Si él tenía 99 monedas, pensó: me falta una, porque deberían ser 100. Nuestros 10 dedos le han dado ese prestigio al sistema decimal. El número 100 parece más completo que el número 99. El hombre feliz dijo: no, falta una moneda, falta una moneda. Y se pasó el resto de su vida buscando la moneda faltante. Y de ser el hombre más feliz del reino, se convirtió en un hombre infeliz. ¿Por qué les cuento esta historia? La cuento porque a todos nosotros siempre nos hace falta algo. Tenemos que completar las historias. Tenemos que agregarles algo. Yo creo que cuando abrimos un libro, encontramos ahí por lo menos 99 monedas. Pero la última moneda
que quizá es la más valiosa. Esa moneda faltante la tenemos que agregar los lectores con nuestra imaginación y con lo que nosotros llevamos dentro. Entonces, escribir historias, yo siempre lo pienso así, es desperdigar estas 99 monedas, pero dejar una faltante para que sea el lector el que la agregue. Y cada lector tiene su propia moneda y la agrega de manera diferente. Esa última moneda ya no es responsabilidad mía, sino tuya. Bueno, en realidad él lo cuenta o lo narra desde el propio campo de la literatura, digamos, ¿no? Pero me gustaba porque nos abre y nos da un pasito más en este aspecto. Hay un juego entre, en el propio campo de la construcción del sentido, pero también orejeando, mirando nuestro futuro terreno en el campo de la producción, ¿no? Para quienes producen en el campo del diseño visual, ese otro o ese otra que está ahí enfrente no es un tema menor. Hay media un juego de qué moneda posee, de qué moneda yo voy a habilitar o no, ¿no? Pero se juega gran parte del sentido. Sí, Tomás. Tengo pared. Él no. Profe, sáquelo, es otro que está metiéndose acá al Zoom, no es del curso. Bueno, ahí no lo tengo, no sé dónde está. No sé si la publicación sigue en el bimodal, que era lo que decían en el chat, porque se pueden estar metiendo de ahí, y la clase pasada teníamos la teoría de que o es eso del bimodal o alguien le está pasando el link. Si ese es el caso, intenten no hacerlo. O sea, pero ¿se ponen por los respeto nombres a de los demás. ustedes? Sí, ¿Cómo? claro. Le está funcionando eso. ¿Se ponen los nombres de ustedes? Eso yo no sé. Al Profe, menos lo Son justamente todos los que ustedes mencionaron, son gente que nosotros tenemos en la lista, por eso los Sí, está haciendo admitimos. Danilo y este. Ajá. Bien, sí, se hace que en Zoom te podés poner cualquier nombre, eso preguntaba, si se ponen los nombres de ustedes. Sí, Con el sí. pedo que están, por favor. Profe, para la próxima clase no se puede generar otro link, porque parece que se lo tienen No, guardado. lo cambiamos. Sí, porque al final vamos a estar todas las clases así. También ahora se está Igual pudiendo. por más que lo cambien, van a seguir mandando el link y se van a seguir metiendo. Igual también ahora se está pudiendo conectar porque una vez que lo aceptaron ya se puede, si se desconectan se puede volver a conectar solo. Bien. Bueno, Por eso ponemos el link, no hay problema. Entonces, sentidos, matrices culturales, producción, digamos, ¿no? Como mediaciones, son todas nociones o todos conceptos que me interesa, y nos interesa con Laura, ¿no? Pero desde la práctica y desde estas exposiciones teóricas, que podamos reforzar. Primero con el texto de María Laura Caso, y la propuesta, en todo caso, es para que podamos reforzar sobre todo con el texto de Humberto Eco, que es muy chiquitito y es muy amigable, y La cocina del sentido de Roland Barthes. Ya están en el campus, ya los pueden ir a chusmear y mirar, y nos sirve un poco para poder reforzar o terminar con esta parte, ¿no? Profe, Sí. Volviendo a lo del video ese que pasó recién, ahí puse en el chat, pero se lo digo así con el micrófono, que me pareció muy loco eso de cómo relacionó lo de los 10 dedos con el sistema de la mano, o sea, con lo decimal, cómo usamos lo decimal. Nada, eso, me pareció muy interesante eso, como para seguirlo trabajando. Claro, porque él lo que dice es, bueno, esto tiene mucho que ver, pasó medio al vuelo, ¿no? Pero en una de las filminas que compartíamos hace un ratito, hablaba de cómo la ciencia positiva en algún momento instauró un concepto o una mirada que tiende a darle orden y organización a nuestra forma de comprender la vida. Y eso se traduce un poco en esa necesidad que a veces sentimos de manera casi imperceptible de que las cosas sean, digamos,
como más rígidas o más cuadradas. Eso nos da cierta seguridad. Por eso dice Juan Villoro esto de que el emperador o del cuento se vuelve loco porque le falta esa moneda para poder completar los 100. No, no es lo mismo tener 99 que tener 100. Y eso tiene que ver, él lo rastrea en esto de nuestra cultura de base decimal, digamos, ¿no? Forma parte de eso, ¿no? Hay como una cierta tradición, si se quiere, occidental, de darle prioridad a estos números cerrados a la hora de comprender de manera más global. Pero bueno, sí, es como vos decís, es para poder trabajar un poquito más. Sí, yo lo Bueno. que había... perdón. Dale, María José, dale. Sí, que yo mientras estaba el video anotaba algunas palabras y bueno, yo lo que había tomado como idea de las normas, lo que está establecido y romper esas reglas. Si bien nos habla de que nosotros somos la última hoja para completar ese libro, también nos habla de eso, de sacar eso que está establecido como número 100, como número 10 y empezar a romper esas reglas. Fue lo que me quedó a mí del video. Sí, es verdad. En realidad, un poco, a ver, el romper las reglas me parece que es en todo caso tal vez como un producto un poco más posterior, ¿no? De poder transitar de alguna manera un camino que nosotros le llamamos de deconstrucción, ¿no? De empezar a observar a partir de las herramientas que ustedes van adquiriendo y van ganando, que vamos mirando, cómo miramos con un ojo más crítico esa realidad que nos circunda, ¿no? ¿Por qué? Porque llegado el caso, cuando ustedes vayan asumiendo esto que dice María José, las formas de producción, van a reconocer con mucha más facilidad cómo se filtran los estereotipos, los modelos hegemónicos en la construcción de los universos visuales, y eso les va a permitir a ustedes, con un arrastre de herramientas críticas y de poder conocer los procesos de deconstrucción, intervenciones profesionales, tener mucho más desnaturalizantes, reconocer y no caminar con lugares comunes, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís, María José. Ojalá en algún momento todo esto nos lleve o nos conduzca a producciones profesionales críticas, ¿no? Lo vamos a ver después en algunos 1 o 2 textos o 3 o 4 que vamos a proponer, vamos a ver algunas producciones muy jugadas desde este camino de construcción, muy desnaturalizante. Les va a gustar un poco las propuestas de lecturas y de prácticos que van en este mismo sentido. Pero es verdad lo que vos decís. Ojalá pudiéramos, en el corto plazo, sacarnos las estructuras más hegemónicas de encima para que las producciones visuales sean, en todo caso, más frescas, ¿no? Bueno. Sí, queda después la clase grabada, chicos y chicas. Bueno, no mucho más que esto. Me interesaba poder trabajar o mencionarles acerca de estas nociones de matrices culturales, acerca de mediaciones como concepto, y proponerles estas lecturas que son las del señor Sigma en primer lugar, las de Roland Barthes con La cocina del sentido, y si pueden, también chusmear un poco porque les va a servir. Yo les dejé un texto de Néstor Sexé que habla sobre la semiología, que también recupera un poco lo que vimos el martes pasado, en consonancia con María Laura Caso, sobre índice, ícono, grados de iconicidad, huellas, símbolos, a modo de fortalecer un poco. No es una lectura, digamos, obligatoria, pero van a ver que es muy visual porque está ordenado y lo pueden chusmear. Es un texto de libro de Néstor Sexé que les va a venir muy bien. Esa lectura, sí. Yo ese texto, el de la semiología de Néstor Sexté, ya lo leí y me surgió una duda con respecto a un término que usa y no lo entiendo. Y iba a preguntar si me lo podía explicar. Acá dice que el signo lingüístico es un concepto y una imagen acústica. Yo no entendía que se refería a eso de imagen acústica. A ver quién se anima de lo que charlamos la semana pasada a intentar una explicación sobre esa pregunta. Recuerden que cuando hablamos de signo,
sea signo lingüístico o sea un signo de otro orden, siempre hacíamos referencia a que tiene una característica de dos planos. ¿Se acuerdan? Que decíamos que es una entidad biplánica. Esto pregunta, ¿quién preguntaba? ¿Yesenia? ¿Yesenia hacía la pregunta? Creo que sí, ¿no? Sí. Bien, esto que dice Yesenia de la imagen acústica, ¿a cuál de los dos planos del signo va a hacer alusión? Al significante, Bien, Paula. que Bien. es el aspecto material. Bien. En el caso de una palabra hablada, pongamos por caso mesa, la palabra en mi boca, la palabra mesa, es la imagen acústica, que automáticamente dispara a ustedes la otra parte del plano, que es el significado. Ustedes lo asocian a esa madera con 4 patas. ¿Se ve? Sí, muchas gracias. Esa es la imagen acústica. Es como el plano material del signo. Y el otro plano es el que tiene que ver con el significado. Por eso, un signo se escribe como una ecuación, arriba la palabra significante y abajo la palabra significado, como las dos caras de una moneda. No hay signo sin significante y no hay signo sin significado. A todo significante le corresponde un significado. Tranquilamente podemos hacer una traslación, una traspolación al campo de lo visual. Eso que funciona primariamente con el signo lingüístico, funciona también en el campo de lo visual. En este terreno de lo que venimos hablando, ¿no? La atribución de significados a determinados significantes, claramente. Bueno, ¿vamos terminando? Profe, ¿cómo había dicho hace un ratito? ¿Cómo dijo? ¿No hay signo sin significante? ¿Y no hay significante sin significado o al revés? Es así. Podríamos dibujarlo, debería haberlo hecho yo, signo, 2 puntos o igual, significante, barra, abajo, significado, ¿no? Todo signo tiene un significante y un significado. Pongamos un ejemplo súper random, cualquiera. ¿Cuál se les ocurre? Cualquier caso, pongamos. Sí, Pedro, dale, pon alguno. Un elefante. ¿Elefante? Un elefante. Un elefante. La palabra elefante es la imagen acústica, en el caso de que yo la nombre, ¿no? Ese es el significante. Y la imagen visual, o la representación que yo hago visualmente o mentalmente, más que visual, mentalmente, ese es el significado, que puede variar, ¿no? Más o menos en general estos signos son tan universales que en todas las culturas, cuando decimos elefante, en los diferentes idiomas significa más o menos lo mismo. Pero eso es. Porque el significado sería como la idea, ¿no? Exactamente. Que nos hacemos. Ah, ok. Exactamente. Hay signos que tienen, así como tiene la iconicidad, que tienen un altísimo grado de consenso, y hay otros que son más relativos, sus significados, porque dependen de la comunidad cultural que les atribuye ese significado. ¿Se ve? En el caso del elefante, digamos, es como bastante simple y sirve para ilustrarlo. Pero bueno, puede haber casos que sean más necesarias, clarificar las convenciones por las cuales nos ponemos de acuerdo. Sí, ahí anoté lo que dijo, gracias. Bueno. Entonces, vamos a hacer lugar, así nos podemos despedir y habilitamos un poco a todos los chicos y las chicas que tienen ahí cuestiones que resolver de planes de estudios, equivalencias, etcétera, etcétera. Cerramos nuestra primera parte
o por lo menos la clase de hoy, con esto que veníamos diciendo. En la primera parte, que es la parte práctica, vayan completando lo que queda del Miro, de la primera actividad práctica. Quienes no lo pudieron hacer todavía, está abierta la actividad y lo van completando. Respecto de lo teórico, la propuesta es, ya el martes que viene vamos a avanzar un poquito más, pero sí me interesa que todas estas cosas que estuvimos charlando, estas ideas, las puedan reforzar a partir de estos textos que yo les proponía. El de Umberto Eco, El señor Sigma, que es muy sencillo, es más un cuento que otra historia, y La cocina del sentido de Roland Barthes. Ahí hay palabras que me interesa que resalten, remarquen, ¿sí? Que tiene que ver con esto que veníamos charlando. Umberto Eco, italiano, Roland Barthes, francés. Por ahí el texto de Roland Barthes es un poquito más abstracto, pero lo van a entender fácilmente, y la idea es que puedan cerrar un poco esta idea de las mediaciones de las que habla Jesús Martín Barbero respecto de ese universo de signos en el que todos habitamos. ¿Les parece? Bueno, profe, nos Con vemos. todo esto nos encontramos el martes que viene. Vamos, profe. Bueno, chicos y chicas, te quedan solamente los que tienen que ver alguna cuestión con las materias, con el plan y demás, y el resto nos vemos con mucho gusto el martes que viene. Chao, buenas tardes. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao chicos, chao chicas. Bueno, se irán ahí desconectando a medida que se vayan ubicando los chicos y las chicas. No sé si quiere alguno o alguna en particular que tenga alguna consulta o que quiere que Te vayamos voy a viendo. dejar de grabar. Ah, dale.